Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Comer tiene historia. Así se titula la conferencia de esta tarde, organizada por la Asociación de Amigos de la Biblioteca y la Academia Gastronómica de Castilla-La Mancha, que se unen a las celebraciones del 25 aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. De la historia que tiene el comer nos va a hablar Miguel Ángel Almodóvar Martín. De Miguel Ángel Almodóvar, seguramente conocido por todos y todas ustedes, yo sencillamente voy a decir que es sociólogo, investigador, docente, periodista y divulgador. Un divulgador especializado en nutrición y en historia, cultura y tecnología de la gastronomía. Como escritor ha publicado más de una veintena de libros de distintas temáticas, ha escrito innumerables artículos de prensa, a lo que une su trabajo en radio y televisión, como ustedes conocen. Pero hay que destacar su tarea divulgadora, por eso lo he dicho más despacio. Su interés por la divulgación le lleva a difundir entre todas las personas que asisten a sus charlas o a sus conferencias lo mucho que va aprendiendo cada día en sus lecturas de revistas científicas y de salud. Y eso es algo a destacar porque ha hecho a que Miguel Ángel sea pionero en campos como la dieta Good Food o la cocina de la felicidad, la importancia de la microbiota intestinal o la alimentación antiinflamatoria, que fue decisiva para afrontar el COVID, y que temas que Miguel Ángel introdujo cuando todavía no estaban de moda, con lo cual tiene un importante mérito. Los que hayan seguido su obra, pues habrán con sus libros, hemos conocido cómo curan los alimentos, un enemigo invisible como es el azúcar, después de los 40 años, con la dieta, con la fórmula Almodóvar, que eso hay que tratarlo. O incluso saber cómo funciona nuestro segundo cerebro, el estómago. Y por supuesto también hemos conocido la historia de la cocina española, hemos conocido sobre lo que es el hambre, lo que se comía en la época del Cid, etc. En su último libro, que nos viene a hablar también esta tarde, Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española, nos va a ayudar a definir lo que es la cocina española, pero sobre todo lo que es la cocina española en la actualidad, cómo ha evolucionado y en qué situación se encuentra, cosa en la que Miguel Ángel es un experto. Me acompañan en la mesa Jesús, presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, Antonio Illán, representantes de la Asociación de Amigos de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, y todos ellos acompañan a Miguel Ángel, a que le pido un aplauso para él, y nosotros paso la palabra a Jesús Fuentes, que nos va a hacer una presentación de la asociación. Y nada, seguimos. Jesús, te puedo... El currículum, me vais a perdonar, no sé si todo está encendido. Sí. Francisco Valladares, el grandísimo actor, uno de los grandes actores de la escena española, que hizo la probablemente mejor serie de la historia de la televisión, que se llamaba Diego de Acevedo. Algún capitulito se puede pillar todavía por YouTube. Siempre decía, al final nuestro currículum es que trabajamos con la Campos. Este es mi caso. Pues yo era el que salía con la Campos. Todo lo demás parece que sobra, ¿no? Eso lo van a contar ahora. Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradezco vuestra presencia aquí, porque pensábamos que en el 25 aniversario, ya terminando el 25 aniversario de la biblioteca, teníamos que hacer algo de alta cultura, y la alta cultura se relaciona con la cocina, sea alta la cocina o sea humilde la cocina, pero al fin y al cabo es cultura. Y para eso lo mejor que podíamos hacer es traer a este caballero que se ha prestado amablemente, que trabajó con la Campos, lo cual es un mérito y complicado en consecuencia. Ese resumen en mi currículum, y soy amigo de Adolfo. Bueno, que quiero decir que es un... De Antonio ya que me ha traído. Sí, yo me lo he dicho. Claro. Realmente el que le ha enganchado y le ha engañado ha sido Antonio Llán. Y de verdad que ya sabéis que en esto de la cultura solo se dejan engañar los que quieren. Los demás no se dejan ninguno. Bueno, en cualquier caso, yo termino ya, porque lo importante es que estáis aquí. Lo segundo, que él está aquí con nosotros. El tercero, que vamos a aprender algo. Y lo último, que es el 25 aniversario de la Biblioteca Regional, y que eso es un gran mérito, pero un mérito que no lo podéis imaginar, porque todas las corrientes
no conspiran a favor de la biblioteca, solo el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la programación que se está haciendo es lo que permite que esta biblioteca siga como hasta ahora. Así que te agradezco también tu presencia, Toledo, te agradezco también tu presencia en esta charla y con estas personas que algunos son amigos de la biblioteca, otros no son amigos de la biblioteca, pero tampoco son enemigos. Entonces están aquí porque querían oír. Lo cual no es poco. Lo cual no es poco. Nada más. Bienvenido. Muchas gracias. José María. Hola, buenas tardes a todos. Como presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, bueno, es un honor el poder estar hoy aquí y poder estar celebrando el 25 aniversario de la biblioteca, que tendremos que seguir defendiéndola y apostando por ella otros 25 años más, porque si no, al final, como pasa con muchas cosas, la podremos perder, por lo menos de donde estamos. Y creo que eso es fundamental. Y también el agradecimiento a los amigos de la biblioteca, porque veo aquí muchos amigos que no solo veo habitualmente, pero nos queremos desde hace mucho tiempo, como Paco, Jesús, son gente, Ismael, que aunque no nos veamos siempre que nos vemos, la verdad que nos recordamos tiempos pasados que en estos momentos de convulsión que tenemos pues son interesantes. Quiero, y perdóname Miguel Ángel, agradecer especialmente a Antonio. Jesús decía todo, pero Antonio ha sido quien ha luchado, quien ha bregado, quien ha llamado para que hoy tuviéramos aquí a Miguel Ángel. Y yo creo que es de recibo decirte, Antonio, muchas gracias como académico por Toledo, porque además Antonio es una persona que de todos los académicos tenemos grandes cocineros, como nuestro vicepresidente Adolfo, Quique Cerro, el Doncel o algunos otros que son broches gastronómicos del medio rural, pero Antonio junto con otros son los que han sido capaces de hacer una cosa que hoy hemos traído y que os vamos a dejar a la biblioteca y le han regalado a Miguel Ángel, que son los anales de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. Esto es el trabajo de un año de los académicos. La academia no solo es comer, beber, hablar de gastronomía, sino también es investigar, trabajar. Y aquí hay algunas cosas que pueden ser muy interesantes y que voy a dejar, y si alguno queréis, pues con sumo gusto nos lo decís a Antonio, a Adolfo, a mí, y cualquiera de los tres os haremos llegar a algún, porque tenemos más. Quiero deciros, está Espacio Gastronómico y Original en Toledo en la prensa y en las guías turísticas de 1900 a 1936. La controversia científico-pública en España sobre la asociación entre el consumo de carne y el riesgo de padecer cáncer. Quiero decir que hay muchas cosas y muy diversas. Sobre los discursos de los académicos, luego también tenemos un discurso de alguien también muy vinculado a la cultura, como es Ventura Leblis o Juan José Fernández Delgado, y cómo no a Jean-Robert Pité, que es un reconocido gastrónomo francés, que también nos honró en estos primeros anales pues, en hacer un artículo. Este año ya vamos a hacer lo segundo. Creo que es un libro donde se demuestra que efectivamente la academia no solamente, como os decía antes, parece que alguien lo entiende como algo festivo, gastronómico, no, también tenemos investigación, estamos trabajando con la universidad y vamos a seguir trabajando para ayudar a las escuelas gastronómicas a sacar gente para trabajar y sobre todo como academia, y acabo, y perdóname Miguel Ángel, pero tenía que decir un poco a los que no veo muchas veces, estamos trabajando en una cosa que es en la gastronomía en el medio rural. Están muy bien las estrellas y los soles, a mí me parece perfecto, pero mi idea como presidente cuando llegué fue democratizar la gastronomía. Igual que hablo de democratizar la gastronomía significa que un fin de semana cualquiera de los 6 millones de personas que tenemos a 70 kilómetros de aquí en Madrid puedan ir a la Sierra de Guadalajara, a Cuenca, a Albacete o a los Montes de Toledo y comer por 14 euros, montar en bicicleta con sus hijos y enseñarles que hay que cuidar la naturaleza, porque desde pequeñitos hay que implantar a la gente, enseñar que el fuego es malo para el monte y que somos capaces de cuidarlo, y sobre todo con eso estamos generando también que el talento, que ahora está muy de moda cuando hablan de recuperar el talento, y eso muchas veces se lo digo a la consejera de Economía, yo quiero recuperar el talento. Yo siempre digo que nosotros lo que estamos intentando es evitar que el talento se vaya de Castilla-La Mancha.
que cuando lleguéis a Madrid os encontréis a un cocinero, a un sommelier, que diga, yo soy de Mota del Cuervo, yo soy de la INA, yo soy de Quintanar de la Orden. No, que se quede aquí, porque el día que cerramos un bar, cerramos un pueblo. Estamos trabajando, este año vamos a hacer los terceros broches gastronómicos. También os voy a dejar, porque ayer se comprometió el presidente Paje con nosotros, a que en todas las ferias va a estar expuestos los ganadores de los premios que han ganado año tras año. Son gente que durante la pandemia y ahora en algunos casos solo pueden abrir el viernes por la tarde, sábado y domingo, o sábado por la mañana y tarde y domingo hasta el mediodía. Son gente que cuando se podía hacer un ERTE en la hostelería, ellos no podían hacerlo porque eran familiares y no se los permitían. Y sobre todo son gente que están recuperando algo que tiene mucho mérito y que Miguel Ángel también reconocerá, que son las recetas de nuestros pasados, esas sopa de almendras de su abuela, esas planchas. Bueno, pues eso estamos trabajando. Y por acabar, ahora hemos empezado también a trabajar en una cosa. Sabéis que había una cadena que era la cadena agroalimentaria. Desde la academia hemos creado una cosa llamada la cadena gastronómica. Vamos a empezar en el productor, que es el que coge los productos, todo eso que tenemos, la berenjena, el azafrán, el jamón, el queso, la carne. Y luego acabamos donde está Adolfo, en la mesa, poniéndolo en la mesa para la degustación, no solamente de nosotros, sino también de los que vienen muchos fines de semana y muchos días de nuestra región. Por lo cual eso es lo que estamos haciendo. Somos un equipo de 50 académicos de las 5 provincias y estoy súper orgulloso de ver el trabajo que se ha hecho en 3 años, de que este año que nosotros todos los premios los sacamos en el diario oficial a concurso. Se han presentado este año para 5 premios que tenemos 26 restaurantes de la región, y para poder presentar tienes que estar en zonas despobladas, de escasa despoblación, que la Junta ya aprobó en el Pleno de las Cortes. Tienes que trabajar con medios y con productos de la tierra, con vinos de nuestra tierra, con productos ecológicos, y luego pues o bien ser familia o ser un joven emprendedor que prefiere quedarse con nosotros a irse a Madrid, a Valencia o a Sevilla, que le pueden dar otra manera de entender la vida. Y solo os quiero decir que es súper grato cuando vamos, como la gente nos mira, como la gente nos quiere, como la gente se da cuenta que no solo nos acordamos de las figuras, de las estrellas Michelin, porque yo siempre digo que el que va a comer a una estrella Michelin muchas veces, hay un 5 o un 10% que va a comer porque sabe lo que le gusta lo que va a comer. Hay un 10% que va para que no se lo cuente. Y hay un 80% que va para hacerse una foto con Pepe del Bollo y llevarla mañana a la empresa y decir, yo te estuve comiendo ayer. ¿Vale? Los nuestros no son eso, pero los nuestros son los que están generando riqueza y son los que están sacando nuestros productos de la tierra día a día. Y eso, si de verdad queremos en nuestra región, y más como están las cosas ahora, tenemos que luchar, porque no podemos permitirnos cerrar ni un solo pueblo más de Castilla-La Mancha, de esos 900 y pico pueblos que creo que tenemos, o 205, ese seguro en Toledo. No podemos permitir cerrarlos y vamos a luchar por ello. Muchas gracias a todos y gracias a la biblioteca por recibirnos, y te hago entrega de unos anales. Si alguien queréis, con sumo gusto a cualquiera nos los pedís luego, los hacemos llegar. Y gracias por escucharme. Voy a decir algo. Antonio no le descubrimos la gastronomía, sino por la música, porque como sabéis tiene un hijo que hace cosas verdaderamente portentosas, que toca recuperar a un personaje que fue fundamental en la historia de España y del que los españoles nunca hemos sabido nada hasta que los estadounidenses hicieron una película que se llamaba Farinelli. Hablo del famoso castrato que consiguió situar a Madrid como la capital mundial de la ópera. Y entonces eso se lo debo a su hijo y a él. Claro que antes fue la música y luego la gastronomía. Sí. Bueno, todos los caminos de la cultura llegan al mismo sitio. Pero ya que has citado a Farinelli, buenas tardes a todos los presentes. No voy a hacer el currículum porque ya ha dicho él que la síntesis del currículum de Miguel Ángel Almodóvar
al que andando esta mañana por Toledo ya la gente le iba reconociendo por la voz o porque le habían visto con la Campos, entonces ya para qué vamos a decir que le gusta, que sabe más del asesinato de Brin que cualquiera de los que estemos aquí presentes, aunque haya algún criminólogo en la sala. Lo que sí quería decir es que el que ha citado a Farinelli lo trajeron a España Felipe V para a ver si dormía bien cuando él cantaba y tocaban instrumentos, y luego fue pues como el ministro de Cultura con Fernando VI y Bárbara de Braganza. Bueno, pues Fernando VI y Bárbara de Braganza se hacían servir a la mesa esto que recoge Miguel Ángel Almodóvar en este libro, ¿no? En la comida, 2 sopas, una de pasta con su gallina y otra de pan con 2 pichones, luego un lomo de ternera, un plato con 6 pichones, otro de 6 pollas, otro de 6 perdices, a los que seguía un asado compuesto de otra media docena de piezas. Para el postre, uno de pastelería y otro de lo que se produce en el tiempo. Se supone que un dulce y una fruta. Es decir, este libro, que él va a hablar de muchas otras cosas, no específicamente del libro, pero realmente contar la historia de España a partir de lo que se comía, me parece que es una manera extraordinaria de entretenerse leyendo, de formarse leyendo y de introducirnos en algo que no son los grandes hechos de guerra, pero que él lo trae a su libro perfectamente documentado. Porque si en una cosa tengo que sintetizar el currículum de Miguel Ángel Almodóvar, es en que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Mientras que hoy estamos muy acostumbrados a que todos hablamos mucho, pero no se sabe mucho de lo que se habla. Bueno, pues en su libro, podría hablar de cualquier otro, ya ha citado Mariló algunos de ellos, pero a mí me interesa expresamente este, por aquello de la historia de España y la historia de lo que comemos y ver cómo son las gentes al otro lado de la mesa, porque si a alguien se le conoce, dice que se le conoce en la mesa. Pues si queremos conocer la historia de España, que hay mejor que conocer lo que comían. Yo he citado una comida de reyes, pero también hay otra serie de comidas que no son precisamente de reyes y otra serie de cuestiones gastronómicas a lo largo de la historia. No quiero ocupar más tiempo porque realmente quien debe hablar es Miguel Ángel. Así que muchas gracias por estar aquí, que bueno, te ha atracado, pero lo he hecho de nuevo. Vamos, es un honor, y si quisiera aclarar que a Farinelli no lo trajo Felipe V, sino su segunda esposa, harta ya de los desvaríos, porque luchaba contra los cuadros y contra los tapices, se peleaba con pena, espada, y entonces la no solo se peleaba, sino que quería montar en los caballos de los tapices. Y no solo eso, sino que llegó un momento en que se creía que era una rana. Felipe V creía que era rana. Bueno, su segunda esposa, de Farnesio, no solo tuvo la felicidad de traer a Farinelli, sino de traer los macarrones. En España nadie sabía que era aquello, y trajo el timbal de macarrones, que en puridad es un plato español, porque es un plato siciliano, es un plato siciliano o de las dos Sicilias, que todavía nuestros borbones siguen llevando este título, y entonces aparece en el Gato Pardo, en esa escena maravillosa en la que bueno, pues inician sus vacaciones en la Fugata, creo que se llamaba el lugar de vacaciones en el Gato Pardo. Es fundamental porque, claro, el timbal de macarrones es una especie como un pastel de boda, pero de macarrones, con salchichas, con carne, con tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, la nobleza copia ese plato y va rebajando el tono, luego la incipiente burguesía o los comerciantes, y termina en el pueblo convertido en macarrones con chorizo, que es un plato que nos parece que ha existido siempre, no existe, porque lo trajo Isabel de Farnesio para consolar a su majareta marido. En fin, ha habido muchos borbones majaretas, pero creo que como prácticamente este es el récord total. También su hijo no andaba mal, Luis I, pero en fin,
Felipe Gil. Pero a lo que vamos. De alguna forma, el libro que citaba Antonio es una historia de la cocina española que realmente es la primera que se hace desde 1976. Hay muchísimos libros editados sobre zonas parciales, pues la cocina de la Hispania romana, la cocina andalusí, la cocina, Lorenzo Díaz hizo un excelente trabajo sobre la cocina barroca, pero, es decir, empezar en la primera cocina, como sabéis, empieza en Atapuerca. En Atapuerca es el único lugar del mundo donde se han encontrado 6 fósiles completos en el mismo sitio, y es porque son el resultado de un festín. O sea, se los comieron allí y por eso están todos juntos en Atapuerca. Es decir, que ya tenemos un historial antiguo, y yo pues no es que empiece en Atapuerca porque, en fin, gastronómico no, pero sí tiene un punto de vista gastronómico muy interesante, que es que ya esos individuos eran capaces de acceder al tuétano, que se considera una de las grandes ventajas evolutivas de la humanidad, aparte del pulgar, en fin, de tantas cosas, y que si comemos y cocinamos, gracias a eso hemos podido hablar y desarrollar un aparato fónico, pero el tuétano parece que es decisivo, y está claro que todos estos les partieron el tuétano. Solo hay una especie, una hiena, cuyo nombre no recuerdo, no todas las hienas, que es capaz de romper el hueso largo, el fémur o el húmero. En fin, estoy hablando de algo que no viene a cuento. He querido centrar la charla en lo que, en fin, hablar de la cocina española pues llevaría horas, días, y seguramente sabéis muchas más cosas todos al respecto, pero ¿qué es lo que para mí, desde un punto de vista completamente subjetivo, define la cocina española? Para mí, la cocina española es fruto de un mito, de un rito y de un prejuicio. El mito sería el infanticidio culinario, el rito sería una técnica que conocemos como sofrito, y el prejuicio, pues las convenciones religiosas. En cuanto al mito, el infanticidio, pues ya sabemos que el nombre de España se lo pusieron los romanos tomados de los púnicos de tierra de conejos, y lo que les llama la atención a los primeros visitantes, los primeros turistas que vienen a España, no con el ánimo de ver los monumentos, sino de apropiarse de nuestros militares y de lo que tuviéramos, griegos, púnicos, es la capacidad que tenemos los españoles, los que vivían en lo que ahora es la península, bueno, lo que ahora es y lo que era, el gusto por comer gazapos, o sea, conejos muy pequeñitos, incluso comer los nonatos, o sea, es decir, coger a una coneja preñada, abrirla y freír esos nonatos conejitos, gazapitos, como si fueran pajaritos, que a los pajaritos pasaremos después porque se han comido hasta hace muy poco. Se come todo, se come pues el hueso, la cabeza, absolutamente todo. Entonces, digamos, esa afición, que yo creo que es netamente española, por el infanticidio, lo llamaría gastropedofilia, con cuidado de no confundirlo nunca con gastropederastia, que es otro tema, como muy bien sabéis, pues nos lleva a un inicio, digamos, de nuestra gastronomía. Se hacían gorriones, serrarillos, carboneros, mirlos, coles rojos, etc. En el siglo XVII, el que Lorenzo ha escrito bastante, Lorenzo Díaz, de poderosísimas hambrunas, como sabéis, las cabezas, como sucede en el Buscón, es el criado el que tiene que salir a buscarle al hidalgo pues algo de comer, una pezuña de vaca, que entonces se vendían, bueno, las que sobraban naturalmente, se vendían esos pajarillos en manojos de medias docenas de ejemplares. En esto tenemos incluso algún grabado, que se untaban o lardeaban con tocino y se freían en una sartén junto a dientes de ajo, pan rallado, perejil muy picadito. Esto fue muy popular en el siglo XVII, muy popular por lo barato, evidentemente, porque los pajaritos no costaban nada, se cazaban de muchas formas, como sabéis, con cepos, con liga, en fin, de muchas formas. Es curioso que esto se mantiene
hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Pero he conocido perfectamente la costumbre de los pajarillos. Ya en 1913, Emilia Pardo Bazán, en su libro, ahora hace justamente 110 años, que ella deja por escrito, por primera vez en la historia, la receta de la fabada. Parece que siempre hemos sabido lo que es la fabada. Antes de 1913 nadie había escrito esta receta. Y entonces, en la cocina española antigua, dice, pajaritos fritos de Madrid los llama, dice, la caza de estos pajarillos debería estar prohibida, son tan bonitos y tan útiles que da pena verlos llegar estofados y muertos. Luego hay otras historias mucho más siniestras que no voy a contar aquí, respecto a los tontos en general, que digo tontos, ahora ya hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Yo tengo en mi casa un cenicero que me regalaron de Asociación de Ayuda Subnormal, eso es de 1778, decir esto ahora sería el motivo. Pero bueno, eran los otros, los gilís que dice Solana, los que pelaban, porque pelar un pajarillo por lo visto es muy complejo. Los que son los cocineros, no sé si habéis pelado un pajarillo, ¿sí? Bueno, ¿Complicado? es complicado, ¿no? Mucho, muy complicado. Entonces, el clamor ante esta práctica se va extendiendo y el vender pajarillos fritos se prohíbe por una ley de octubre de 2003, no hace tanto. A pesar de ello, pues algunos bares lo siguen ofreciendo, sino que lo que hacen es, digamos, una alternativa, un sucedáneo, que es un híbrido de codorniz que se cría en granjas cumpliendo pues, todas las normas que dicta la Comunidad Europea. Había dos sitios famosos, el Texas en Zaragoza, en fin, no nos extendamos. El tercer animalillo al que hemos sido siempre muy aficionados en su más tierna infancia es el tostón, el cochinillo, el lechón asado, un bocado de Clarencia romana. Los romanos eran fanáticos del cerdo. Plinio el Viejo dice que el cerdo presenta 50 sabores diferentes, mientras que el resto de los animales solo tienen uno. Es opinión, insisto, de Plinio el Viejo en Historia Natural. El cochinillo, como sabéis, tiene que tener 2 años, menos de 2 años de edad, pero el lechón o cochinillo del famoso de Segovia, que desde 2002 tiene marca de garantía, tiene su consejo regulador, garantiza que el animalito no ha recibido más sustento que la leche de su mamá y de un peso entre 4,5 y 6,5, a lo mejor las normas han cambiado, pero en fin, un tiempo de vida que no exceda de 3 semanas. Parece que la verdad es una curiosidad de nuestra gastronomía el comerse un bichito tan pequeñito que puede pesar, no sé cuánto puede pesar un kilo, cientos de kilos, pero bueno, esto es algo que yo creo que caracteriza a nuestra gastronomía. Es curioso además el cochinillo que sigue siendo la estrella de 2 estrellas Michelin, como es Mario Sandoval, hace un menú estupendo y tal, pero nadie se acuerda de lo que ha comido, excepto el cochinillo asado. Eso sí lo recuerda todo el mundo. Y luego cosas, pues sí, quinoa y esas cosas. Y guacamole. El cochinillo, insisto, que es patrimonio cultural también de otros países, pero nunca tan pequeñito como España, lo hace popularísimo en el mundo un personaje que se llama Cándido López, del que hablábamos hace un rato. Cándido López, por detalles de 1931, año, como sabéis, en que se declara la república, que se llama Mesón del Azobrejo, un caserón, mesón, conocido como Cándido, justamente al lado del acueducto, y entonces esto coincide con un periodo en el que España pasa a ser pues, un inmenso paraje de rodajes cinematográficos hollywoodienses. Entre 1942 y 1961, que el nodo es obligatorio en todos los cines españoles ponerlo antes de la película, Cándido López pasa a ser la gran figura. Hay dos, Lorenzo Díaz, al que ya me he referido varias veces, llama a Cándido el galán del nodo. Había 2 galanes, Francisco Franco inaugurando pantanos y Cándido
pues haciendo esta cosa del cochinillo de partirlo con el plato. Luego se inventa una cosa que yo creo que es un invento personal, que es lo de tirar el plato, que se hacía en las bodas griegas, que yo sepa, que no se había hecho en España en la vida, pero que en fin, él seguramente se le cayó por error. Los turistas aplaudieron y dijeron, pues bueno, esto hay que repetirlo. La cuestión es que el lechazo pues, ha sido otro animalito. Luego entraríamos en el cordero lechal, en el cordero otra exquisitez de nuestra cocina, pero también muy infanticida, ¿no? O sea, porque imaginemos, a mí me llama mucho la atención en un viaje que hice a Islandia. Islandia, como sabéis, es un país protestante. Desde 1637 quemaron al último obispo católico, lo mismo que todos los países católicos. Por la abstinencia de carne somos grandes consumidores de bacalao cecial, bacalao seco y salado. Pues Islandia, el primer productor mundial de bacalao, no tiene ni un solo plato de bacalao en su recetario y comen unos borregos inmensos, unos borregos que al fin a mí me costaba con un olor, en fin, ¿por qué no probáis hacer un bacalao al repetir? En fin, como protestante o como lo que sea, ¿no? No tiene esa cultura. Nosotros sí tenemos esa cultura. La cultura del cordero sí que hay que decir que es una cultura común a los tres libros, a las tres grandes culturas de las que Toledo sabe probablemente más que en ninguna ciudad en el mundo, la cultura judía, la cristiana y la musulmana. Para los judíos tiene categoría kosher, es decir, que cumple la normativa Karrut, que figura en los preceptos complicadísimos, y los habéis leído alguna vez, del Levítico, de lo que se puede comer y lo que no se puede comer, de los herbívoros con pezuña hendida o no hendida, de los animales marinos que tienen que tener escamas y aletas y no una sola de las dos cosas. En fin, la verdad es que comer para los judíos no es sencillo, y el cordero cumple todas estas normativas. Para los musulmanes es comida halal, es decir, aceptable para la sharia o la ley islámica, y para los cristianos que carecen, o hemos carecido siempre, pues, de una norma estricta en cuanto a lo que podemos comer. En principio se supone que de todo, excepto en ciertas temporadas, ya sabéis, pues estas leyendas que se cuentan, ¿no? Incluso de la abstinencia de los monasterios, que los monasterios en general, al menos en la etapa medieval, muchísimos vivían de tener un molino. El molino pues era una fuente de riqueza, es algo que se le reprocha al Cid en diversas ocasiones, ¿no? O sea, que se gana la vida, pues su padre tenía un molino que se ha reconstruido en Vivar, que no sabemos si es suyo o no, en fin, es un molino de agua de río. Y entonces se cuenta de órdenes religiosas que llegada la Cuaresma cogían los cerdos, los llevaban 2 o 3 kilómetros más para arriba del río, y cuando pasaban los pescaban, y entonces comían pescado y cumplían el precepto cuaresmal. Sabemos en qué medida, pero se ha contado tantas veces que algo de cierto pero bueno, en cualquier caso, el corderito, el lechal, el lechazo desde Casella León, en fin, datos que me voy a saltar, máximo 35 días de edad, peso, oscilación, ya sabéis lo estrictos que somos en comer lo más chiquitito, lo más infanticida que podamos. Luego tenemos otra tradición que también nos viene de los romanos, que es el cabrito, la cría lactante de la cabra de hasta 4 meses de edad, que se prepara desde el tiempo inmemorial. Como sabéis, aparece en la Biblia en uno de estos grandes fraudes que se han producido en la humanidad entre el hijo de Abraham y mediada su madre, los patriarcas del pueblo de Israel. Como sabéis, Abraham está ciego en el umbral de la muerte, le pide a su hijo Esaú que le prepare una pieza de cocina antes de bendecirle y darle todos sus derechos. En fin, conocer la historia de Esaú y Jacob, que no tiene nada que ver con lo del plato de lentejas, que eso es otra cosa, pero que, en fin, que al pobre le engañan con un cabrito. Es decir, que uno de los grandes fraudes de la historia en los que la Biblia nos ha relatado, aparece un cabrito.
por lo que a España se refiere, aparece la primera receta. Solo dirías que Esaú era peludo y Jacob tenía poco pelo. Entonces se puso la piel del cabrito para el otro, que era un poco ciego, que le tocara y tocara pelo y creyera que era Esaú y no Jacob. Eso es cosa de la Biblia. Estaba por descontado, pero la historia, la verdad es que es una pena que los católicos nunca hayamos podido leer la Biblia, ¿no? O sea, que los anglosajones se la pongan en la mesilla, obligatoriamente en el hotel, porque es francamente divertida. Como sabéis, hay una ley en Utah, ese estado raro de Estados Unidos, donde de manera automática, cuando los padres denuncian algo que se está dando en el sistema educativo y que puede ser pernicioso para sus alumnos, de manera cautelar se suspende. El Estado lo suspende. En ese momento está suspendida la Biblia porque los mormones acusan de pornográfico ciertos capítulos de la Biblia, lo cual no me parece descabellado. En fin, ¿sabes? Unas hijas que emborrachan a su padre para tener descendencia, en fin, la Biblia, un libro que hay que leer con mucha prudencia y con fe, ¿no? Claro, imagínate. Claro. Lo que no tiene mucho sentido es que el pecado se produzca en un manzano y luego vayan a correr a taparse una higuera. Eso no tiene mucho sentido. No sé, parecería más lógico que el pecado original se hubiera producido en una higuera, ¿no? Porque dice, luego ya avergonzados se tapan con una sombra de higuera. Pues, tuvieron que buscar una higuera, no sé cómo estaban distribuidas las especies vegetales en el paraíso. Pero eso no está claro, lo de la manzana y la higuera. Pero en fin, bueno, vamos a hablar por bueno. Pero hay que decir que curiosamente el cabrito es una receta que alcanza enorme popularidad en un libro que es fundamental en la historia de la cocina española. Todos los libros, pues hasta hace nada, hasta el siglo XIX, ese creo que es mi teléfono. Esperamos a que suene. No sé, yo queréis que me dejo sin sonido, pero no pasa nada. Digo yo, no sé. Sí, debe ser su teléfono. ¿De qué están hablando? No, digo, este libro del que les hablo, todos los libros de cocina siempre los han escrito los cocineros de los reyes o los cocineros de grandes nobles, que eran primero los que comían y segundo los que sabían escribir y eran capaces de leer un libro. A lo mejor va a estar sonando toda la noche. El libro en cuestión se llama, insisto que todos los anteriores, pues el famoso que hablábamos hoy del Livre de Koch, de Robert de Noia o Ruperto de Nola, publicado en 1520. Al fin y al cabo ya estamos en el Renacimiento, pues es un libro que recoge toda la tradición de la cocina medieval. Y luego puse el libro del arte de cocina de Diego Granado, 1599, ya sí bien entrada el Renacimiento. Pero este libro es de 1607, del principio del 17, es un libro que se llama el libro del arte de cocina, como se llama casi todos, perdón, de Domingo Hernández Macera. Voy a quitarle el sonido, no sé por qué tengo el sonido, pues se lo quito. Pero ya, ajustes, sonidos y vibración, cada uno. Digo, este libro que es importantísimo, porque es la primera vez que se escribe un libro de cocina que no es para los reyes, no es para los grandes nobles, sino para estudiantes de Salamanca. Me refiero al libro de Domingo Hernández Maceras, preciosamente editado por la Universidad de Salamanca, creo que con motivo del 8º aniversario, que fue hace 6 o 7 años, el 8º centenario, el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, la tercera, creo, más antigua del mundo, ¿no? Creo que es Bolonia, París, no sé, la segunda o la tercera. Y entonces esto es un libro que escribe pues este señor Domingo Hernández Macera, que con un cocinero
que cocinaba para los estudiantes de Salamanca. Ya sabéis que la vida de los estudiantes no era especialmente lustrosa, es decir, los padres pagaban una parte, la novela picaresca nos ha hablado muchísimo de ellos, pero hay muchas recetas de cómo se rellena el cabrito, cómo hacer el cabrito rebozado, cómo se debe freír el cabrito en verde. Es decir, es un libro que tiene un impacto en el siglo XVII enorme sobre el consumo del cabrito, que lógicamente pues para las clases populares había que esperar a que el cabrito se despeñara, porque no lo iban a matar por las buenas, ¿no? Pero en fin, si tenía un accidente y se caía, pues se lo comía. Hay una anécdota preciosa de la posguerra que cuenta Josep Pla, para mí uno de los grandes cronistas gastronómicos. Ahora me voy a ir completamente a otro asunto, pero me recuerda. Habla de un personaje, si podéis leer este libro, se llama Vida de Manolo, y es un libro que relata la vida de un gran escultor catalán, Manolo Huguet, que era pobre como una rata, su familia pues vivía en Barcelona, el niño estaba desnutrido, estaba muy mal, como se hacía en la época, pues lo mandaron pues a la casa de unos tíos o de unos familiares que vivían en el campo, y en el campo siempre había algo que comer. Y entonces aquella gente criaba pollos para vender, porque ellos no se comían un pollo, además que el pollo tuviera un accidente. En aquella época, pues por el pueblo pasaba un coche cada 2 años, ¿no? Pero lo que hizo Manolo Huguet, que ahí empiezan sus habilidades escultóricas, es crear una rueda y tal, y fingir los accidentes y atropellar los pollos, tal, le decía a sus tíos, pero lo hacía esto. Bueno, en Canarias, como sabéis, se llama baifo, y luego entraremos en otro infanticidio que no es tal, que es el chanquete. Como sabéis, es una especie que no se podría calificar de infanticidio si no fuera porque desde hace mucho tiempo se ha ido trastocando y embrollando con pececillos que no tienen nada que ver con el chanquete original. A partir de los años 80 pues empieza a hacer, digamos, a coger alevines de otras especies, es decir, las campañas estas de pequeñines, no gracias, no sé qué efecto habrán tenido, pero todavía hay, digamos, una tendencia al pez pequeño, ¿no? Es muy fácil distinguir un chanquete de cualquier otra especie que nos quieran dar el matute. Es casi transparente el chanquete, pero tiene un color inequívocamente rosáceo, mientras los alevines de casi todas las otras especies son azulados o verdosos. Esto se empieza a valorar prácticamente en el siglo XX, el chanquete, en el litoral malagueño, pero llegan los años 60, Fraga se hace cargo de la situación y dice que Spain es diferente, que una frase afortunadísima. Llega el turismo masivo y entonces pues llega una plaga de alegres veraneantes desprejuiciados de las costumbres, porque antes los pescadores, pues lógicamente todo esto lo controlaban y tenían un respeto. De manera que la especie se prohíbe, la extinción está a punto de producirse y se prohíbe en 1988, y como siempre tras la ley, la trampa, ¿no? El que inventa la ley inventa la trampa, la transgresión, con redes de una malla finísima. Se cogen alevines de sardina, de salmonete, de besugo, de boquerón, de jurel, de pijota, de muchas otras especies que se hacen pasar por chanquetes sin sexo. Ante el caos llegan a salvarnos, como tantas cosas, los chinos. Los chinos ponen en el mercado en 2007, no hace mucho, una especie de agua dulce, no digo el nombre en latín porque me cuesta mucho, se llama el pez platino, que se produce masivamente en las orillas del río Yangtze, que como sabéis es bastante largo, en fin, hay de sobra para surtirnos. Ahora, pues ya después de habernos traído esos fartos chanquetes, se llevan los ajos de las pedroñeras, en fin, con China tenemos siempre una relación bastante equívoca en lo condumiario, ¿no?
El chaquete, bueno, al fin y al cabo lo hemos salvado, y esto nos lleva también a otra especie que es el mismo caso, que no es un alevín, es una, bueno, sí, sería el caso de la angula, que es de lo que, en fin, no voy a saltar otra cosa, pero la angula, como sabéis, es una cría de 8 centímetros y 1 gramo de peso, que aspira a ser algún día anguila de hasta 80 centímetros de longitud y más o menos 1 kilo de peso. O sea, de la anguila de 1 kilo nos comemos la anguila de 1 gramo. Curiosamente, es el único alevín que sigue permitiéndose su captura. Vivas, son transparentes, cocidas, como todo el mundo sabe, ya está bien de dar golpes, ¿no? Son blanquitas con un ojito, pero todo esto, pues, como sabéis, es curioso que al menos en Madrid, en la República, la Segunda República del 31 al 36, las modistas iban por las casas a coser. Los modistas iban a las casas de las señoras, las medían, les tomaban y tal, lo que hacían en las casas, y cuando era, digamos, no sé si estaba establecido por alguna ley o era consuetudinario, cuando la modista, lo digo porque mi madre era modista y vivió aquello, me lo ha contado, era una práctica muy corriente, pues a la modista había que darle de cenar, lógicamente ya pues, se hacía una hora muy tarde, probándole a la señora el dobladillo, en fin, lo que se le pruebe, el canesú, pues le daban de cenar. Y lo más típico era la tortilla de angulas. Por la tortilla de angulas en Madrid era baratísima, era una cosa que apenas, en fin, es decir, sobraban las angulas, nadie se comía aquello. Imaginaros qué tiempos, ¿no? Pero, evidentemente, lógicamente, con la posguerra, pues ya no es que se empiecen a comer angulas, se empieza a comer la candela pared, lo que hay. Como sabéis, en el año 41 hay una epidemia seria aquí en esta zona de Ciudad Real, sobre todo en el Bajo Llobregat, del latinismo por consumo exclusivo de harina de almortas, lo cual le da una fama injusta, absolutamente absurda a las almortas. Claro, es una enfermedad que proviene, digamos, de un tóxico que tiene la almorta si uno solo come almortas, si no come ningún otro alimento. Ahora se está recuperando, es muy interesante. No sé si aquí estáis haciendo algo, porque aquí habéis seguido comiendo gacha. A mí las gachas, hace poco en el Pirineo, en Huesca, se están haciendo lo que se llama legumbre de alta montaña, en Huesca, en Jaca. Y es muy interesante, yo siempre que como, y perdón que me refiero a Adolfo, pero es que con Adolfo he comido migas, hemos estado en un concurso de migas que también hemos comido gachas. Y yo cuando como gachas, digo las gachas que coméis vosotros, las gachas manchegas, la harina de almortas, siempre recuerdo uno de los pasajes para mí más emocionantes de la literatura universal, que es cuando Príamo, en la Ilíada, va a pedirle a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, que ha completamente destrozado, rodeando las murallas de Troya. Es algo tan emocionante, insisto, no solamente en la Ilíada, sino en la literatura universal, cómo llega a conmover a este durísimo guerrero aqueo las lágrimas de un padre que ha perdido a su hijo, y mientras nos dice el relator, aquel Aedo ciego, nos dice que todos alrededor estaban comiendo gachas, todos los aqueos que estuvieron sitiando Troya durante 10 años estuvieron comiendo gachas manchegas. Bueno, no manchegas, la suya. Existía una persona de Quintanar y Galdós que también comía gachas. En la novela, si mal no recuerdo el título, El doctor Centeno se hacía llevar la harina de almortas a través del correo de Quintanar para comerlas en Madrid. Qué curioso, pues eso lo tengo que encontrar, lo tengo que apuntar, porque lo mismo hacía con todos los productos canarios, hacía traer
la papa arrugada, etc. Quiero decir, era muy exquisito comiendo. Al fin y al cabo, pues tuvo durante años una amante que era todavía más exquisita, ¿no? Doña Emilia Pardo Bazán, que vaya cartas que se escribían, bueno, conocemos las que ella le escribía a él, porque prudentemente, o alguien, debió de hacer desaparecer, pero en fin, subiditas de tono, incluso pues con alguna infidelidad en la exposición de Barcelona, etc. Pero esto que me cuentas es muy interesante. Sí, ya que hablamos de Galdós, no sé si esto viene de cuento, ¿no? Claro. Pero la Pardo Bazán le pone los cuernos a Galdós Sí. cuando eran novios en San Sebastián y lo achaca al clima, ¿no? Al clima que la permite un poco. La novela se titula Insolación, por si alguien la quiere leer. Sí. Ella se justifica ante su novio Galdós por los rigores del clima en ese desliz que tuvo. Sí. Ahí no fue de comer, pero también era hedonista como la comida. Y dicho sea de paso de Galdós, y no te interrumpo más, a Toledo venía por el asegurado de mazapán que compraba ahí en una confitería en la Plaza de la Magdalena. Bueno, pues vamos a trabajar, yo creo que ya tenéis trabajo en la academia. Porque esto, es decir, Galdós, se ha escrito mucho sobre Galdós, la gastronomía, porque habla muchísimo de gastronomía. Pero hay que decir que la insolación se produce en la pradera de San Isidro. La pradera de San Isidro, ella se llama la viuda de Andrade, ¿eh? Entonces ella atribuye esta insolación. Pero lo más curioso es que, en fin, ya que le pasa la insolación, No vuelve a lo tuyo. pero no es que la segunda cita, que es la definitiva, es en las ventas del Espíritu Santo. A lo mejor hay alguien que se pregunta por qué la Plaza de Toros de Madrid se llama la Monumental de las Ventas. Bueno, pues se llama de las Ventas porque ya sabéis dónde está la plaza. Estaba en el mismo sitio después de que se quitara de Felipe II no para hacer el Within Center, no, supongo que para otra cosa, pero ahí estaba la plaza, se lleva. Y entonces, cuando pasa la M30, el puente de la M30 era el arroyo Abroñigal, que personalmente he conocido. Yo iba con mi padre a las ventas. Y entonces todas esas ventas estaban porque era el camino del cementerio del Este, la avenida de la Roca, la única que ahora se llama de la Almudena, porque había que darle un nombre más pomposo, el cementerio del Este. Y en todas esas ventas siempre decías, está mejor en este que en el este. En fin, estos chistes que se hacían, pero que no dejaba de ser lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, una vez enterrado el deudo de Carlos Norgué, pues se llevan a las ventas, a los mentorros, pues a brindar por la, en fin, por la memoria del fallecido. Y ahí ella come con su amante, que, bueno, finalmente la novela, aunque era transgresora, no a este punto al final se casa, lo digo, abuela, eso sí se llama ahora un spoiler, al final se casan ellos, señorito golfo, andaluz, pero al final se casan. Pero lo curioso es que donde comen se llama la Fonda de la Confianza, que es un sitio que recomiendo vivamente en Madrid, que para mí en Madrid, no voy a hacer la relación, pero no hay más de 5 restaurantes que merezcan la pena, para mí. Y uno de ellos es la Fonda de la Confianza. La lleva Paco Patón, al que supongo que conoceréis, que ha sido responsable de bebidas del Urban. Yo creo que esto tiene mucho más interés que lo que yo traía, ¿no? La Fonda de la Confianza, aseo y equidad. No me digan. La Fonda de la Confianza, aseo y equidad. Y así es como se llama el bareto de Paco Patón. Bueno, en fin, luego, como sabéis, de la angula pues se hace este sustitutivo, que es la gula, se hace con surimi, que es una hoja japonesa que significa carne picada, se fabrica desmenuzando finamente la carne de pescados blancos, fundamentalmente abadejo, y luego se combina con almidón, proteína de soja, clara de huevo, sal, aceites vegetales, sorbitol, derivado de algas rojas, azúcar y otros condimentos, producto natural. La gula
pocas cosas tan ecológicas como una buena. Bueno, con excepción quizá del ketchup. Una cosa. No sé si aquí se hace ketchup. ¿Está aquí el ketchup? Yo creo que... No, viene ya embotellado, no, ya no. La fábrica de Priva está en venta de Retamosa. Es estupendo. Me contaba Antonio Chaval que en estas escenas matritenses, que no solamente las cuentan las dos, ahora las cuento yo, de parejas separadas, cuando se lucha muchísimo por la guardia y custodia de los hijos, pero luego, fundamentalmente los padres, varones, el varón de la parte, no sabe qué demonios hacer el domingo con los niños cuando le toca. Ha luchado a muerte por tenerlo, pero no sabe muy bien qué hacerlo. Y entonces lo lleva a un sitio donde le dan un botellón así, no sé, como de litro, de esta cosa que, como sabéis, entre un 50 y un 52% es azúcar. Digamos, sería como al niño coger un azucarero de tamaño medio, y echárselo en un plato y decirle, toma, cómetelo. No sé, con un poquito de agua, ¿no? Para que le entre mejor, o aceite, tal. Quiero decir, o reflexionamos sobre eso, o más vamos. Bueno, estamos con las gulas y el chanquete. El chanquete pues es un poquito lo mismo, como sabéis, bueno, esto nos lleva, pues es muy difícil en este mundo de los crustáceos decápodos, que así se llaman, porque los franceses los llaman de una manera, los mexicanos de otra, los cubanos de otra. No hay manera de saber de qué puñetas estamos hablando cuando hablamos de tal. En general, en España hablamos de gamba o gambón en un tamaño considerable, de camarones o quisquillas, la más reducida talla, que en América Hispana se llama camarones, a lo que nosotros llamamos langostinos. En el mundo anglosajón todo se llama shrimps o crab, y en el francófono crevet, y hemos acabado, ¿no? Entonces se han complicado cosas, pero sí que merece la pena hablar de algo que me parece un bocado de la cocina española realmente sorprendente y fruto de una fusión real, porque hoy la cocina, desgraciadamente, o la alta cocina, hace muchas fusiones porque sí, porque yo lo valgo y porque quiero salir en una revista estupenda, que sin más sentido. Pero me refiero a la tortillita de camarones. La tortillita de camarones, que es dificilísima de hacer, dicen que la gaditana de Madrid no lo hace mal, pero es una cosa complicada. Realmente es una síntesis de la que, como sabéis, vuestro paisano aquí tenía residencia, el puerto de Octavio, es el que decir... Nace aquí, bueno, nace aquí, reside aquí, me has enseñado, ¿no? ¿Dónde vivía? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Afonso de los Sabios es el que se da cuenta, primero, Fernando III Santos, posteriormente, también de que la guerra contra los infieles, la guerra contra los musulmanes, no se puede ganar si no tenemos una buena armada que impida que a cada conflicto y tal, pues ellos llamen y contraten pues a gente que viene y que la guerra no se va a acabar nunca. Por eso, bueno, empiezan a traer fundamentalmente gente de Cantabria, que son los montañeses, el chavino montañés que lo paga Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Bueno, pues esos son los montañeses, y los genoveses, que vienen a construir barcos. Vienen a construir barcos y vienen pues a prestar dinero, que ya estamos la Serenísima República de Génova, ¿a qué se dedica? Pero nos traen una cosa que es muy interesante, que es la farinata, o la torta di ceci, o la torta de garbanzos, que se hace agua, harina de garbanzos, aceite, en fin, con la torta di ceci, algo parecido a un crepe. Y la farinata se encuentra en Cádiz con un pariente próximo, que son las gachuelas, que se hacen a base de harina de trigo, con la que se suele hacer un remozado muy ligero, que curiosamente los monjes españoles, las órdenes religiosas, llevan a Oriente, y que pasados los siglos, desde Oriente nos lo vuelven a traer la gastronomía japonesa y nos dicen que eso se llama tempura. Eso que le llevamos nosotros, la cazuela,
pues nos lo devuelven lo mismo con otro nombre. Insisto, yo creo que es tiene toda una historia, que no me voy a extender demasiado, pero la que hoy se comercializa, porque se hacen de muchísimas formas, se hacen de bacalao especial, se hacen de verduras, se hacen de acelgas, se hacen de tagarninas silvestres, se hacen el 19 aparecen los camarones y la receta parece que es una de las pocas recetas que sabemos dónde nacen, en qué sitio, en qué lugar y en qué momento. Es en la venta de Vargas, la antigua venta de Italia, en San Fernando de Cádiz, y de la mano de los dos ilustres guisanderas, Catalina Pérez y su nuera María Picardo. Todo esto acompañado con la música al fondo de Manolo Caracol, que luego formaría un dúo con Lola Flores. Muchas gracias, que no me acordaba. No sabía si era algo más que dúo. Rita Pavón. Sí, bueno. Sería memorable, ¿no? Sí, más cosas. Y más cosas, eso. Bueno, ¿por qué no hablar de eso? Otro día. Bueno, surge esta... y por terminar con el infanticidio, que ya, no sé, estamos en las 85, los chopitos, otro caso que se confunde, hay mucha gente, incluso se llaman calamaritos o pulpitos, en algunas partes no tienen nada que ver, porque el chopito es en realidad la protuberancia de las sepias o de los chocos que reciben el nombre de chopito picudo, ¿no? O sea, es una protuberancia. Se separa, se viscera, se limpia y se come, de manera que ningún problema. Entraríamos en lo segundo, que para mí define la cocina española, que es el rito, y el rito sería la técnica del sofrito. La Real Academia lo define... Pues, ¿puedo interrumpirte? Sí, claro. Hay una persona entre el público que es acérrima atacante del sofrito, claro, y que por suerte no ha traído tomates y no te los va a tirar. No debes defender el sofrito. Luego señalaré con el dedo a la persona inadecuada. Bueno, la RAE lo define muy por encima, dice condimento que se añade un guiso compuesto por diversos ingredientes fritos en aceite, especialmente cebolla y ajo, entre otros, tal, etc. Para mí la mejor definición es la de un libro que me parece muy interesante y que hace una oda a la cebolla, gracias a que hablábamos. He descubierto, por ejemplo, en Zaragoza hay unas cebollas tiernas que no llegan a ser calzón, son cebollas pequeñitas que dan porrones. Y entonces eso simplemente a la brasa queda impresionante y es una cosa riquísima. La cebolla dulce, es decir, que a veces nos liamos, tenemos un producto que lo tenemos en la huerta al lado. Pero bueno, este dice, es el Miro Popi, es chileno, pero de ascendencia croata y reside en Venezuela, en fin, un lío. Pero el libro merece la pena, se llama El Señor de los Aliños, que el título consciente en su gracia. Dice, cada vez que se encuentra con sus ingredientes en el altar de la cocina presididos por la inefable e imbatible cebolla, vínculo sagrado de una fraternidad cuyo poderío radica en la diferenciación, en la que todos y cada uno es uno del todo, forjando identidades, reforzando lo propio, pero sin renunciar a la sazón original convertida a través del fuego y la transformación que se hace con el reino vegetal y animal para convertirlos en comida sustanciosa, rica e irrenunciable. Hay distintas teorías sobre el sofrito, aunque parezca que es absolutamente una técnica española. Los italianos se la atribuyen, dicen que fueron ellos, los portugueses hacen lo propio, los franceses en el Larousse Gastronomique, que tantos disparates contiene, sobre todo referidos a España, dice que es una preparación culinaria del siglo XVIII y da el nombre del cocinero que lo inventó, el duque de Lévis-Mirepoix. Bueno, el cocinero del duque del nombre lo ponen, siempre ponen el del señorito para el que servía, mariscal de Francia y embajador de Luis XV. La verdad es que cuesta creer que no se supiera que esto ya se había publicado, la técnica del sofrito, en el Llibre de Saint-Sauvy, que es un libro escrito, como su nombre indica, en catalán, en 1324, es decir, mitad del siglo XIV. De manera que es una receta sin ninguna, una técnica culinaria, no una receta netamente española.
Dice Rosa Tobar y Monique Puyer, un libro que yo os interesantísimo, 3.000 años de cocina española, considera el sofrito como la base de muchos platos españoles a los que se da un conjunto de sabores y aromas imprescindibles. Es básicamente cebolla o ajo lentamente fritos en aceite o manteca hasta casi concitarse sin llegar a tostarse. Luego se le puede añadir el sofrito, tomates pegados y picados, en fin, me estoy extendiendo en las recetas que sobra conocéis. Pero lo que sí es para mí verdaderamente fundamental en este asunto es que frente a la mala fama que haya podido tener el sofrito por su relación con las grasas, los fritos, etcétera, que en su momento tuvieron muy mala fama, la ciencia nos demuestra que es una de las cosas más interesantes que podamos comer. ¿Quién nos lo demuestra? Pues en el 19 de abril de 2019, en una prestigiosísima revista científica, Molecules, un artículo de título larguísimo que no voy a decir en inglés, el uso de aceite de oliva virgen extra para cocinar verduras mejora la extractabilidad de polifenoles y carotenoides, un estudio sobre la aplicación de la técnica del sofrito. Son investigaciones que resume finalmente Rosa María Lamuela, directora del Instituto de Investigaciones de Nutrición y Seguridad Alimentaria, pero que coordinan los trabajos del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Perdón que sea tan pesado, pero eso es muy importante en ciencia, decir de dónde ha salido un estudio, porque a veces nos venden estudios, sobre todo en universidades estadounidenses, que se han hecho entre 50 individuos. No es el caso. El Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y de la Nutrición y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, Fiberdem. Es decir, es el trabajo de 10 o 12 instituciones científicas del máximo prestigio internacional mundial en nutrición. En los estudios, los investigadores constatan que el tradicional sofrito a base de ajo, cebolla y tomate preparado con aceite de oliva virgen extra, AOVE, preserva contra la inflamación. Como sabéis, uno de los gravísimos problemas que nos ha traído el COVID, problemas derivados del COVID, de inflamación. Previene el estrés oxidativo, el riesgo cardiovascular y la sensibilidad de la insulina provocadas por el envejecimiento que derivan en diabetes tipo 2, la diabetes que se está extendiendo, es la diabetes de las personas mayores, la no insulino dependiente, pero que representa un problema sanitario de grandes proporciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen los científicos, este tipo específico de cocinado favorece la asimilación y la liberación de los compuestos con sustancias bioactivas, especialmente carotenoides y polifenoles, que desde las 3 verduras se desplazan hacia la AOVE, lo que favorece extraordinariamente su absorción. Es decir, el sofrito es una de las mejores técnicas y más saludables que existen, como nos han demostrado por estas técnicas. Y terminamos, no vamos a terminar nunca, ¿no? Pero, vamos al prejuicio. Decía el mito, el rito y ahora el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Pues las convicciones religiosas. Decía el gran Julio Camba que la cocina española estaba hecha de ajos y de prejuicios religiosos. Lo dice de manera despreciativa, para mí es lo más grande que tiene la cocina española. Dejando aparte el ajo, que si nos da tiempo entraremos en él, vamos a entrar en lo que le debe la cocina española a los preceptos místicos y piadosos. Para empezar, la decisión que ya hablamos antes, hace un momento, de Felipe II, de liderar la contrarreforma, es decir, de luchar contra el protestantismo, lleva a España a un tsunami auténtico de jornadas de abstinencia contra el protestantismo, que casi era la mitad de los días del año. La prescripción se quedó durante siglos. Xavier Castro, en su libro Ayunos y Llantares, dice que en el siglo XVIII los días de vigilia de la corona de Castilla llegaron a ser 120 al año, en tanto que en la corona de Aragón, más estrictas aún en este aspecto, superaban los 160 días de abstinencia, es decir, de no poder comer carne. En un país cuyo territorio está lejanísimo de las costas, es el tercero en la altitud media en Europa,
dejando aparte los chiquitines, Andorra, Liechtenstein, o sea, después de Austria y de Suiza, España tiene la tercera altitud media de Europa, con unas conexiones, con unas carreteras infames, ¿no? Sabemos, en fin, las cosas que se hacían, y sabemos que los neveros han existido. El pueblo de Goya, el Fuente de Todos, le ha seguido vendiendo hielo a Zaragoza hasta los años 60, ¿no? del siglo XX. Es decir, era muy difícil, se hacían postas de bueyes. Todos tenemos la idea de las películas de las postas de los caballos, ¿no? El Pony Express, dejar los caballos y cogerse otros caballos, ¿no? Había postas de mulas, de burros y de bueyes, que es como a Carlos V le llevaban ostras frescas de Laredo en hielo, pasando de nevero en nevero. No sé si sabéis dónde está Yuste, pero ahora con el mejor coche tal tardas un par de días en llegar a Yuste. No sé cómo llegaban en la época, pero llegaban, porque lo que hace Carlos V de su retiro, cuando abdica en suelo, es crear un sistema para que le llegue todo fresquísimo de todas partes, ¿no? De Portugal y de todo eso. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, primero sería un poco prolijo explicar, nos convertimos por esta razón como católicos en consumidores junto a los portugueses, los mayores consumidores de bacalao oficial, bacalao seco y salado, y por otra parte la Segunda República, especialmente Manuel Azaña, toma la decisión de que no podemos seguir dependiendo de la importación de bacalao, es decir, que tenemos que hacerlo nosotros y tal, y se favorece y se crean, digamos, pues una serie de empresas, el País Vasco, evidentemente, para traer el bacalao directamente de Terranova, secarlo, salarlo y hacerlo nosotros. Esto lleva a la elaboración de un libro que no llega a publicarse porque ya está en imprenta en 1936, cuando pasa lo que sabemos que pasa, pero tenía 222 recetas de bacalao. Bueno, por hacer el juego de los tres patitos, pero que más o menos en España tenemos 200 recetas potencialmente. Ya sabemos que la mayoría pues andan perdidas y ya nadie se digna hacer un bacalao al pil porque como no lleva guacame, pues parece que es una cosa que es un tesoro hacer eso, ¿no? La cuestión es que eso se lo debemos al prejuicio religioso. Tenemos todos esos platos de bacalao. También, evidentemente, pues hay una serie de prescripciones, tanto para la Cuaresma como para el Carnaval, que antecede a la Cuaresma, para la Navidad, prescripciones, la mayoría de los creyentes, pues se abstienen de carne el miércoles de ceniza, el miércoles santo, digo, ahora, no sé, quien lo respeta, los otros 5 meses incluye la Cuaresma. Bueno, lógicamente, esas normas dietéticas cuaresmales llevan a publicar libros de cocina específicos sobre ese asunto, y hay uno curiosísimo que les recomiendo, se llama Vigilia Reservada, Minutas y Recetas, de Manuel María Puga y Parga, que publicaba con el alias de Picadillo. Como sabéis, era un señor, si vais alguna vez a La Coruña os lo enseña, en la sala de plenos tuvieron que quitar, porque no cabía, un señor gordísimo. Fue una de las grandes excepciones de los coruñeses, que vino un circo mundial con el hombre más gordo del mundo, y descubrió que era menos gordo que su alcalde. Qué personaje curioso, personaje además que se metió mucho en política. Era la época del turnismo, ya sabéis, el turismo, se iban cada 4 años, bueno, se relevaban, ¿no? Digamos, se hacían unas falsas elecciones, pero esas elecciones estaban trucadas y tal. Él siempre lo que hacía para los votantes les invitaba a bacalao con patata y muchísimo vino, muchísimo. Dice, y dice Picadillo, y luego votan como tortolitos, textualmente. Personaje muy curioso, y además, bueno, ahí tiene bastante que ver también Emilia Pardo Bazán en su prólogo, pero ¿qué es lo que pasa? Que se llega a un punto de una gastronomía de Cuaresma que es tan rica que José Manuel Vilabella, un
mayor Provido, el crítico asturiano, dice que Picadillo convierte la Cuaresma en las bodas de Camacho, y el texto en su libro subversivo deliciosamente obsceno. Uno se imagina a los devotos de la época atiborrándose con almuerzos copiosos y cenas interminables, brindando alegremente con un buen champán libre de pecado, con la tranquilidad que sabe que tiene asegurado una confortable y larguísima vida eterna. Como sabéis, esto ahora se acusa con frecuencia también a los musulmanes cuando hacen sus ayunos, que luego, joder, cuando se pone el sol, pues se tiran media noche comiendo. La tercera vez de aquí. Bueno, el bacalao es digamos la cocina de Cuaresma, y sobre todo los potajes también con bacalao, pero siempre cumpliendo los preceptos de la fe católica por reparto de verduras, legumbres, huevos. Y brilla con especial rubor el potaje de vigilia, también llamado potaje de bacalao con garbanzos, huevo duro y espinacas. Otros potajes son las alubias con alcachofa, los garbanzos marineros con pescado, con calamares, funcionan muy bien, los cardos con langostinos, el arroz con calamares, patatas a la importancia, que también se han dejado de hacer, un plato que a mí me parece, mi madre, que éramos pobres como ratas, triunfaba siempre que venía algún invitado con las patatas a la importancia. Y luego, pues, ¿qué decir de las torrijas? ¿No? Las torrijas existen en muchas partes, los franceses llaman pan perdu, que me parece un nombre muy bonito, es pan perdido. Evidentemente, como no se podía comer carne, siempre iba con mucha salsa, no se podía mojar, sobraba pan, el pan estaba comprado ya, el pan, pues tú le dabas sabéis cómo funcionaba el pan, le dabas una tablilla, no sé si eso lo he visto yo en los pueblos de Castilla. La tarja, claro, sí, exacto. Entonces, bueno, pues las torrijas aparecen ya con Gabio Oficio, Juan de la Encina, el libro de cocina, pero quizás la torrija tiene un antecedente más próximo, que es en un sitio que, en fin, no deja de ser un sitio como todo en Madrid ya para turistas, pero que se puede visitar, se llama la Taberna de Antonio Sánchez, que está en la calle Mesón de Paredes, es una calle que va del Tirso de Molina a Lavapiés, por situarnos en los barrios bajos de Madrid, y es una taberna que, frecuentaban pues Antonio Díaz Cañabate, magnífico crítico, taurino y gran escritor, que escribe la historia de una taberna, de esta taberna. Ignacio Zuloaga, gran pintor, un personaje muy curioso al que todos le consiguen pagar una corrida, que es el Chepa de Quismondo, un pueblo donde son los dominguines, ¿no? Sí. Entonces, que se sepa que el único torero con Chepa de la historia. Le hicieron un traje para los trajes de los toreros, supongo que es una medida, pero este más especialmente a medida. Y toreó en la plaza de Tetuán, ya hace mucho no existe en esta plaza, pero ahí debutó como banderillero manualmente. Lo digo yo, vivo en el barrio de Tetuán, y entonces ya, pues de paso, me salgo de mi barrio. Y es muy curioso porque el Chepa de Quismondo, que hizo muchos bocetos, muchas cosas, de una cosa que en España no le gustaba a nadie, no le interesaba a nadie, un torero con chepa y tal, no sé qué, hoy luce en las paredes del MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, pero esta señora lo que hace, Dolores Ugarte, es hacer las torrijas saladas. Las torrijas saladas para, como siempre eran los llamativos del siglo XX, primero, para que la gente bebiera más vino, que era de lo que se trataba en las tabernas. Claro, la gente con picantes llamativos, se llamaban llamativos en la novela picaresca, llamativos porque llaman a beber vino. Y entonces, hizo que la clientela fuera Rey Alfonso XIII, iba Joaquín Sorolla, iba Pío Baroja, Chepa de Quismondo, etc. Y entonces se hizo muy popular, sobre todo porque iban todas las noches el último Simón que hubo en Madrid. Simón era un carricoche que tiraba un caballo, solamente un caballo. Los Simones desaparecieron, entre otras cosas, porque todavía la normativa taurina no había previsto esas guardas que llevan los caballos de los picadores, con los cuales había corridas que, eso es muy bestia decirlo, pero era así, se quedaban sin caballos. Entonces tenían que salir a comprarle a los Simones los caballos para que continuara la corrida.
porque los despanzurraban los toros, ahora ya saben que son, hace mucho tiempo que no pasan. Y entonces el Madriles, que se llamaba el cochero, el último cochero que hubo en Madrid, el Simón, y su caballo se llamaba Choti, pues iban todas las noches, lógicamente terminaban ahí. Normalmente terminaban porque Chotis, el caballo, sabía ir solo, porque ya el Madrid no estaba en condiciones de darle ninguna orden al caballo. Pero entonces era, entre el señoritismo madrileño, era digamos, se hizo como muy popular, lo mismo que ocurre con el perro Paco, que ya sería otra historia, es decir, al cochero lo que quiera y una torrija para el caballo. Las torrijas siempre eran de vino, en esto siempre hay un debate en el que yo quiero intervenir, siempre las torrijas de vino o de leche. Las torrijas siempre han sido de vino por una razón: el vino era barato y era seguro. El vino era muy seguro. La leche nunca fue segura, nunca fue segura. Mi madre me mandaba, en los años 60, a comprar leche en Madrid, que compraban en las vaquerías, donde había vacas, en Madrid, supongo que aquí también, y luego pues se le ponía un cueceleche que no funcionaba nunca, porque siempre se salía la leche, yo no sé quién inventó el cueceleche, pero no sirvió nada más para nada. Y la leche había que tener muchísimo cuidado, la leche mata, no digamos la de cabra, la de Malta, etc. Y entonces pues las torrijas se hacían de vino y se hacían de saladas para... es otra forma. Emilia Pardo Bazán en la cocina antigua también la recoge. Bueno, y más allá de las torrijas, una dulcería extensa en la que no me voy a extender, porque en fin, los hornazos de Pascua, las monedas de Pascua, los pestiños en Andalucía, aquí las frutas de sartén en Castilla-La Mancha, pues muy extendidas, quiero decir, toda una gastronomía ligada al prejuicio religioso, digamos, a la obligación de no comer carne, etc. En Cataluña pues, era típico que la moneda de Pascua, los huevos de Pascua, parece que lo siguen haciendo los catalanes, se los regalan a sus ahijados. En Aragón se hacen empiñonados o panellés, buñuelos con lechecita, en fin, los bañotes andaluces. La lista es inmensa y, en definitiva, creo que eso, los cisuelos asturianos, leoneses y los cántabros de harina, hay toda una gastronomía ligada a ese acervo, digamos, pues a la Cuaresma, al Carnaval, a la Navidad. La Navidad pues ya sería larguísimo y mejor que lo dejamos para... Porque todos saben lo que se come, lo que se comía, ya se come cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, en estos los catalanes, como comen 3 veces, comen el día 24, más o menos el día 25 comieron, y luego se entesteve, que es el día siguiente, la sopa de galets y tal, estos se llevan la palma. También típicos también, pues, la lombarda con manzana, muy navideña y muy española, el cardo con salsa de almendras que se toma en la zona de Aragón, el huertano zarangollo que hacen los murcianos, bueno, en fin. Y luego, eso que decía también Julio Camba del besugo, decía Julio Camba que el besugo solo perdía su cara de imbécil cuando entraban en un horno madrileño y le ponen una rodajita de limón. Una teoría, no sé, supongo que en un horno madrileño de cualquier parte. El pavo, la pulana de relleno, el postre de las mandarinas. Hoy alguien me ha dicho que se hace las mandarinas de no sé dónde, qué buen gusto. Todavía queda gente con buen gusto. Lo que las mandarinas es una cosa exquisita y muy navideña, es decir, de refrescar, de servir, digamos, entre plato y plato, no solamente como postre. Hay que recordar que la fruta empieza a ser postre con los Borbones, con Felipe V y sus cocineros. Hasta ese momento siempre fue de antes, y eso en la novela picaresca, desde los reyes hasta los zampones, la fruta siempre se comía al principio, nunca al final. Son los Borbones los que cambian estas costumbres.
el cabello de ángel. Y luego pues, podemos decir algo del ajo, de la mala fama que le da con Don Quijote, usando expresiones harto de ajo o hijo del harto del ajo, y luego pues cuando le da algún lleva a subir a su amada Dulcinea, su burra, como sabéis, decía de Dulcinea, para enojarla, que tenía las mejores manos de salar, para salar puercos de toda la Mancha, el piropo más hermoso que se le ocurre a Don Quijote de su amada. Si lo sabrán Nati, que es del Toboso. Nati es del Toboso. Y sigue, ayer iba a un museo de... Hay 4 museos. No, pero digo de... Porque tenía un amigo que fuimos a ver una vez que tenía expuesto un dibujo de un dibujo de humorismo gráfico. José Luis Martín Mena. ¿Y eso sigue abierto? ¿Y eso se puede visitar? Ah, pues me alegro mucho porque que hoy se lo he dicho a mi hijo y nunca he ido con él. Bueno, en el momento en que Don Quijote ayuda a subir a Dulcinea, a la burra, y se me dio un olor a ajos crudos que me encalabrinó y me atosigó el alma. No sé, que también aquí hay un profundo erotismo, ¿no?, en el ajo. Y luego, pues, como sabéis ya, cuando Sancho se va a hacer cargo de la ínsula de Barataria, dice: no comas ajos ni cebollas porque no saquen por tu olor en su villanía. Seguimos con Julio Camba. Entonces, bueno, el ajo es absolutamente universal y antiquísimo. Tiene sus detractores y sus defensores. En este punto sí quiero romper una lanza a favor de Victoria Beckham, que ha repetido ya en 58 ocasiones que en su puñetera vida dijo eso de que España no le hace, pero seguimos repitiendo que no lo dijo, que se la podrá acusar de todo lo que... O sea, pero que eso no lo dijo. Bueno, se supone que 4.500 años antes de Jesucristo ya se distribuían platos de ajo cocido como tónico para los obreros que trabajaban en las pirámides. Siempre fue un antiséptico y un fungicida que los soldados romanos utilizaron como uso tópico para defender también, para problemas intestinales, para los gusanos que antes eran tan típicos, digo, en la posguerra todos los niños teníamos gusanos, ¿no? Bueno, no sé por qué son poco solucionados aquí, a lo mejor comiendo ajo. En fin, que es una maravilla. Yo soy muy partidario del ajo y bueno, dice, bueno, por citar a uno de ahora, aunque ahora ya sea funcionario de la Walt Disney Production, la ganadería, el ajo siempre son palabras mayores. Con este sabor a ajo de ese funcionario de Walt Disney, quiero, doy por concluido este precipitado análisis de la identidad culinaria española, sin antes, por supuesto, felicitar muy calurosamente a la Asociación de Amigos de la Biblioteca y la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, que han tenido la gentileza de invitarme, sobre todo tú, que me lo has puesto todo muy fácil, y Adolfo, en fin, a todos, y desearles que este primer cuarto de siglo pues, sea el inicio de una larguísima amistad, como decían en el final de Casablanca, cuando Renaud deja desprecentemente la botella de Vichy, detalle que no le suele pasar desapercibido a los espectadores porque ya ha decidido irse a la Francia. Bueno, perdón, esa tontería de Casablanca. Muchas gracias. Y un par de cositas para terminar. Hemos aprendido bastantes cosas. Yo he salido convencido de una que tenía dudas porque un buen cocinero de los presentes dice que el sofrito está bien. Y entonces yo me he convencido, desde ahora voy a hacer el pisto con sofrito en vez de hacerlo más cocido, ¿no? Y la segunda cuestión es que esa se la he oído personalmente, no la he apuntado aquí, porque es que se ha saltado, ha ido pasando folio, pero realmente yo que los tenía leídos, se ha ido saltando todo lo que le ha dado la gana. Pero bueno, así son las cosas. Es que el agua del grifo es mejor que el agua embotellada en muchísimos casos. La de Madrid siempre, por poner un ejemplo. Y
una última cosa, y es que esa te la vas a llevar tú, te la vamos a decir a ti como gastrónomo, y es también un cocinero castellano manchego, toledano y de Luis de la Jara, pues dice que el mejor bocado gastronómico que existe es una bellota dulce y un sorbo de agua de pozo sacado en una lata de hojalata. No sé si es bueno, eso ahora que se habla mucho de la experiencia, porque todo en los restaurantes es ir a tener una experiencia, que él no ha hablado de ello, pero hay restaurantes de menú de 300 euros que a lo que se va uno es a pagarlo y a tener una experiencia. Luego comer ya será otra cosa. Y bueno, se ha dejado muchísimas cosas en el tintero y me hubiera gustado que hubiera tocado algo de la cocina que va de lo molecular a lo tecnoemocional. Pero bueno, eso ya es el siglo XXI y vamos a dejarlo para otra ocasión en la que podamos engañarle, traerle aquí y aunque sea la próxima vez hasta le pagamos. García Santos ahora en el homenaje que le han hecho en gastronómica, en la temática gastronómica, dice que la cocina murió en España en 2011. Hablo de la alta cocina. De la alta cocina porque después especialmente de que Ferran Adrià, que era funcionario de la Walt Disney, no sé qué cocinero se puede citar. Que tú antes pues citas el cocinero o Rousseau, yo qué sé, ha habido cocineros, ahora parece que no sé, ahora sacaréis alguno. Si en un minuto alguien de los presentes quiere preguntarle algo. Por alusiones. Por alusiones. Yo digo una cosa muy importante siempre. Un sofrito es una grasa saturada, sí o sí. Y un agua de grifo es agua con lejía, sí o sí. O sea que yo no digo más. No, pero Ahora experimentarlo. ahora lo dirimís vosotros. Yo lo digo, yo lo anuncio. Hay que cocinar para el estómago y no para el paladar. Y esa es una de las cosas que decía el Quijote a Sancho Panza por letra, no por palabras, de Miguel de Cervantes. Que la oficina del cuerpo humano se encuentra en el estómago de cada persona. Por lo tanto, el paladar no sirve. Sirve el estómago. Y el estómago es el que hay que tratarle bien. El paladar en la India es diferente a la de Japón, y al de Los Ángeles, y al de China, y al de Brasil. Pero el estómago es el mismo. Ahora cada uno que diga. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.